Bueno, lo primero, dar la bienvenida a todos los participantes en este curso de verano dedicado a las adicciones emergentes, apuestas y tecnofilias. Yo soy el vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura y de este vicerrectorado dependen los cursos de verano. Eh, Simplemente comentar que este curso forma parte de una oferta más amplia de unos 34 cursos que hemos lanzado este año, que abordan diversos temas. Nuestro objetivo siempre es intentar cubrir diferentes temáticas, diferentes campos del conocimiento, y en este caso yo creo que el curso que se plantea es un curso del máximo interés, porque es un curso que nos permite abrir las puertas de la universidad, tratar cuestiones que afectan de manera muy importante a la sociedad y, sin lugar a dudas, este tema de las adicciones emergentes es una ocasión magnífica para plantear una actividad académica, formativa, que mira más allá de los muros de la institución y que intenta analizar y aportar soluciones en la medida que pueda, evidentemente, a este problema que se nos plantea actualmente en nuestra sociedad. Problema que además se ha ido, digamos, acrecentando quizás por culpa de la situación de pandemia que hemos vivido, que nos ha llevado a un cierto aislamiento en determinados momentos y a una situación de angustia también, muchos de ellos, que yo creo que también puede estar en la base de algunas de estas adicciones. En ese sentido, simplemente por parte de la Universidad de Extremadura, pues darles las gracias de manera muy especial a los dos directores del curso, tanto a Alfonso Vázquez Atochero como a Santiago Cambero. Gracias por haber estado ahí, ofertar un tema del máximo interés, llevar a cabo toda esta labor, que es una labor compleja, que lleva meses y que estoy seguro que va a dar lugar a un curso magnífico. Y agradecer de manera muy especial al ministro de Consumo, don Alberto Garzón, que haya podido acompañarnos. Creemos que su presencia es muy importante, teniendo en cuenta este tema que plantea, que es además una cuestión a la que él le ha dedicado una gran atención, un gran interés, y le queremos agradecer muy especialmente que haya podido encontrar el tiempo. Sabemos de sus múltiples ocupaciones, por el importante cargo que ocupa, para poder acompañarnos esta mañana. Y sin más, cedo la palabra a los directores del curso y posteriormente a don Alberto Garzón. Alfonso, Santiago. Muchas gracias, Juan Carlos. Para nosotros, bueno, es un tema muy importante. Llevamos varios años trabajando en el plano académico y considerábamos que era muy importante poner en marcha esta formación y agrupar a personas que vienen del mundo académico, a personas que vienen del tercer sector, que trabajan directamente con personas que presentan problemas en esta casuística, y también a los compañeros y las compañeras de la Secretaría Técnica de Drogodependencia, ¿no? Como representantes como parte de la administración, ¿no? Porque nuestro objetivo era, pues, a abrir este espacio de diálogo no solamente a la comunidad universitaria, sino, pues, a otros agentes sociales que están trabajando las mismas inquietudes, ¿no? Y con los que día a día, pues, compartimos experiencias y compartimos recursos, ¿no? Es por ello que queríamos darle esta visión de apertura. Por eso quiero agradecer a todas estas personas que hayan colaborado, agradecer al vicerrector que haya aceptado nuestra petición y esté aquí abriendo esta jornada, y al ministro, don Alberto Garzón, por darnos su punto de vista desde una perspectiva más amplia en el plano estatal. Creo que mi compañero Santiago Cambero también quería dedicarnos unas palabras. Santiago. Santiago. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o ya muy buenas tardes a todas y a todos. Me uno a las palabras del vicerrector. También agradecer que desde la Universidad de Extremadura se apueste por estos cursos de verano y otoño, a pesar de las dificultades y a pesar de que tengamos que hacerlo a través de una pantalla,
prometemos que, dado el éxito, el año que viene lo haremos de forma presencial y contando con el mismo panel de expertos que hemos considerado oportuno para que tuviera contenido suficiente este curso. También me uno a las palabras de mi compañero Alfonso. Ha sido un trabajo arduo, pero que estamos viendo el resultado desde el día de hoy. Y, por supuesto, yo quiero subrayar la presencia del ministro de Consumo, el señor Alberto Garzón Espinosa, que ha tenido a bien pues participar en este acto de introducción de este curso. Especialmente hemos considerado oportuno invitar al ministro de Consumo porque, dada su valentía política, consiguió sacar adelante el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las actividades del juego, que, como bien todos sabemos, regula la publicidad del sector de las apuestas y de los juegos de azar online en España, y que entró en vigor en su totalidad el pasado 31 de agosto. Por tanto, es una normativa muy reciente y que, una vez finalizado ese periodo de adaptación, pues todas las empresas se verán afectadas y debido a este cambio normativo, sobre todo la parte más importante, es que se va a impedir que se puedan hacer anuncios de apuestas en formato audiovisual en una franja que va desde la 1 a las 5 de la madrugada. Sabemos que todavía hay muchos escollos por superar en nuestro país para conseguir que esta normativa tenga una aplicación práctica, pero vuelvo a insistir la valentía de este ministro para sacar adelante esta normativa y evitar de alguna manera que muchos jóvenes y no tan jóvenes puedan ser dependientes de este tipo de adicciones sin sustancia. Y por mi parte nada más, como digo, estamos muy contentos, muy satisfechos y dar la palabra al ministro de Consumo, el señor Alberto Garzón Espinosa. Gracias por tu presencia o por su presencia. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, como bien decía Santiago, codirector de curso. Dar las gracias, por supuesto, a los directores por la invitación, a la universidad por prestar la oportunidad de que podamos conversar en este foro y, por supuesto, también a la introducción que ha hecho el vicerrector, que le agradezco enormemente sus palabras. Para mí es un placer poder participar en este tipo de sesiones y en esta en particular. Yo creo que en los últimos años ha habido una creciente preocupación por la temática y la problemática que se aborda en este conjunto, digamos, de trabajo que vais haciendo de la Universidad de Extremadura, pero nosotros al mismo tiempo lo hacemos correlativamente desde la administración pública. Es importante, por lo tanto, situarnos, yo creo que de partida, en el análisis multidimensional de la problemática, porque a veces podríamos caer en la tentación, como a veces pasa en la narrativa pública, de que lo que hemos hecho desde el Ministerio de Consumo, desde el Gobierno, ha sido suficiente. Y desgraciadamente, aunque haya habido un trabajo que nos ha costado, que ha sido meritorio, porque también implica una correlación de fuerzas, sin embargo, solo es el inicio de procesos que son más complejos. Por eso todo tipo de documentación, de investigación, de trabajo académico, de investigación en general, destinado a comprender mejor cuáles son las razones de estos fenómenos, cuáles son las causas, cuáles son los vectores de transmisión y cómo finalmente se convierte en un problema social, de alarma social y alarma pública, es muy importante porque nos proporciona la materia prima con la que comprender y acercarnos a esta situación. Hablamos de nuevas adicciones emergentes o quizás en algunos casos no tan emergentes. Se ha puesto bastante de moda en los últimos años aquello de las adicciones sin sustancia y está claro que las apuestas y juegos de azar han tenido un crecimiento espectacular en los últimos años por diferentes razones que han hecho que probablemente por su parte más visible, por la parte del juego presencial, los salones de juego en las grandes ciudades, hayan llamado la atención de una población que parecía al margen. Sin embargo, cuando uno hace primero una visual completa, una panorámica, lo que tiene que partir es del hecho de que los
juegos de azar y de apuestas son legales en nuestro país y que de hecho tienen una tipología suficientemente amplia como para abarcar al 85% de la población que en algún momento ha jugado algún tipo o ha puesto en marcha algún tipo de práctica relacionada con los juegos de azar y de apuestas. Si bien esto esconde que hay un grueso que solo participa en un tipo de sorteo muy particular, que es el de la Lotería de Navidad, pero que está dentro de, digamos, el conjunto de juegos de azar y de apuestas como una categoría mucho más amplia. Esto nos obliga a diferenciar entre tipos de juegos porque no todos tienen los mismos efectos. No todos tienen los mismos efectos. Y una de las razones principales es la distancia que existe entre el momento de compra y el momento en el que averiguas si hay una remuneración o un premio. Cuando se trata de una lotería diferida, por ejemplo, un juego de azar diferido, los riesgos son mucho menores. Y esto es lo que le ocurre a la mayor parte de la población cuando en septiembre ya está comprando los décimos de Navidad para el 24 de diciembre. La distancia en la que se producen esos dos momentos es suficiente en muchos casos para que la probabilidad de que esto derive en un tipo de trastorno del juego, en algún tipo de actividad compulsiva, sea mucho menor. Sin embargo, aquellos otros tipos de juego que son prácticamente directos o a veces instantáneos y que tienen ese lapso de tiempo entre la compra y la comprobación de la remuneración pues, muy pequeño, son donde se encuentran la mayor parte de los problemas que después, eso sí, aquellas personas que ya se han introducido y que ya tienen una cierta tendencia al juego compulsivo suelen abrir su abanico de participaciones en otra serie de juegos, incluyendo la lotería. Pero el vector por donde nosotros tenemos identificado se proporciona mayor problemática son los juegos, digamos, de premios instantáneos y muy particularmente las apuestas, porque las apuestas están muy vinculadas al directo en un sentido quizás un poco más amplio, pero que son vinculadas a competiciones deportivas, que están vinculadas pues, a quién va a meter el siguiente gol, quién va a ganar el partido, en fin, cuestiones que ocurren en un lapso de tiempo muy breve y que te incitan con ese juego compulsivo a hacer otra apuesta inmediatamente después. Y eso es lo que explica desde un punto de vista más o menos técnico el funcionamiento de algunos de esos segmentos de juego de azar y de apuestas más problemáticos. Pero esto, en mi opinión, y esto es algo que yo he insistido siempre en los medios de comunicación, porque han preguntado sistemáticamente por ello en los últimos 2 años prácticamente, la cuestión de los juegos de azar y apuestas tiene un componente esencialmente social. Se suele recordar y con acierto que la penetración de este tipo de negocio es mucho mayor en los sectores populares de la población, es decir, en barrios de clase trabajadora, en barrios con mayor tasa de paro, en el entorno de donde se socializan los jóvenes. De hecho, se convierten en lugares de socialización de jóvenes, pero esto, que es un factor clarísimo vinculado a la necesidad, por decirlo así, es decir, el mensaje de apuesta y solventarás tus problemas económicos tiene una mayor penetración, mayor dosis de esperanza, mayor dosis de fe en gente que lo está pasando mal y por lo tanto esto es una estrategia de mercado por parte de las grandes compañías, al final hablamos de multinacionales en el caso de las apuestas, los salones de juegos. Esto existe, pero existe algo previo y existe algo más transversal y es el modelo de ciudad. Y por eso aquí está implicada la sociedad civil, las administraciones públicas, desde el entorno municipal hasta el entorno general. Y por eso nos movemos ya en la dimensión, digamos, más social, más amplia, más educativa, más pedagógica, que tiene que ver con un problema que no es solo la actividad técnica de jugar, sino el lugar que ocupa eso en la socialización de las personas. Hoy en día, desgraciadamente, por cómo están configuradas las ciudades, por cómo está configurada nuestra vida social, muchos jóvenes acceden a estos salones de juego donde se apuesta presencial, pero que es una falsa dicotomía muy administrativa, lo de juego presencial, juego online, porque realmente en esos salones de juego están conectados a la red y una vez sales de ahí juegas en el móvil y la frontera es mucho más difusa de lo que parece administrativamente el juego presencial, el juego diferido. Pero los jóvenes, sobre todo, y ahora haré una especial mención a ellos, se dirigen a esos salones de juegos básicamente para socializar, es decir, van 15, 20 personas porque han quedado allí
para socializar y para hacer lo que podrían alternativamente hacer en otro lugar de ocio saludable, pero que cada vez existen menos lugares de ocio saludables alternativos, porque nuestra configuración de las grandes ciudades se ha dirigido a un modelo donde el ocio se dirige a los centros comerciales y, en todo caso, a los salones de juego en el ámbito, digamos, de los barrios más populares, pero espacios que pueden ser más deportivos, más espacios verdes, han crecido muchísimo menos, si es que acaso lo han hecho, que estos otros foros. Y la dinámica, además, muy vectorizada a través del deporte, de las competiciones deportivas, empujan a que los jóvenes pues, acuden de manera normal, de manera natural, a relacionarse entre ellos a espacios de ocio, como son los salones de juego, donde se dan una serie de incentivos, como puede ser pues, en muchos casos un alcohol más barato, bebidas energéticas más baratas que a precio de mercado, una configuración destinada a que tú eres un cliente y donde, por lo general, pues pongamos, si va un colectivo, un grupo de 15, 20 personas, puede que la inmensa mayoría de ellas, que juegue una partida o dos partidas o una o dos apuestas, no ocurra absolutamente nada, pero puede que haya un porcentaje, bueno, 1, 2, 3, 4 personas que empiecen a desarrollar cualquier tipo de trastorno del juego, como causa, digamos, de haber participado ahí y por diferentes razones que pueden ser múltiples. A partir de ahí, el trastorno del juego no podemos centrarlo solo en el hecho de que sea el caso más extremo, la ludopatía, sino que hay muchas configuraciones patológicas que pueden ser consecuencia de este tipo de juego compulsivo y que tienen que ver desde la ansiedad, el estrés, la ira, cambios en el aspecto, digamos, emocional de la persona y, por supuesto, también desde el punto de vista material, del dinero y todo lo que conlleva pues, este tipo de actividad. Y el caso extremo, naturalmente, pues ya casos más sintetizados popularmente con el concepto de ludopatía. Tenemos que entender, por lo tanto, ese papel social, porque cuando nos preguntamos cómo este fenómeno está creciendo entre los más jóvenes y cuando hablamos del papel que juega la publicidad, parece todo muy intuitivo, porque de hecho en algunos aspectos sí que lo es, pero tenemos que entender que ahí juega un papel clave la sociabilidad o socialización de las personas a través de los salones de juego. Y ahí el diseño de modelos alternativos de ocio es fundamental desde la administración pública y la pedagogía, educación, sensibilización, información para que la gente conozca de manera efectiva cuáles son las consecuencias posibles, los potenciales riesgos que existen cuando se participa en ese tipo de actividades. Porque, por lo general, las personas jóvenes desconocen cuáles son las implicaciones que lleva esto porque se ha producido, sobre todo en los últimos años, una normalización de las marcas asociadas a ese tipo de actividad. Esto es muy fácil de ver cuando en los últimos años, y afortunadamente esto ya ha quedado, como bien se decía en la introducción, ha quedado fuera de la ley, que pudiera seguir siéndolo desde el 1 de septiembre, pero hasta entonces cualquier jugador de fútbol que, además de ser un jugador de fútbol, es un ídolo, es un referente para la población joven o cualquier famoso, podía aparecer asociado a una marca de juegos de apuestas y hay varios estudios, por ejemplo, en el Reino Unido, que acreditan que incluso los menores de edad están familiarizados con las marcas de las casas de apuestas. Esto significa que esa normalización les lleva a subestimar claramente los riesgos que conlleva este tipo de actividad. Revertir esto es un proceso que implica abarcar varias dimensiones, no solo la técnica o regulatoria, sino también la educativa, la que decía de información, pedagogía, sensibilización. Es algo que especialmente tiene incidencia en sectores más vulnerables, que pueden ser desde los menores de edad, que como sabéis es ilegal que los menores de edad jueguen a este tipo de actividades o tengan este tipo de participaciones, pero la realidad ha demostrado que, sobre todo en el ámbito presencial, se producen vulneraciones de esta norma, porque entran en salones de juego de determinados barrios donde pues, al final lo que hay es un trabajador, probablemente en precario, que asiste en la entrada al grupo de jóvenes y no está su función y su formación prevista para ser un policía. Por lo tanto, mucha de esta información la tenemos gracias a la Policía Nacional,
que en sus redadas pues, se encuentra que efectivamente se han vulnerado los controles de acceso, controles que son laxos porque en el ámbito presencial, en barrios, etcétera, en esos entornos y contextos sociales pues es mucho más fácil que se evada la norma. En el ámbito técnico de Internet, digital, es más difícil, existen casos, pero es más difícil porque hay una gran tecnología, de alta tecnología, muy desarrollada para evitar que los menores de edad puedan participar. No obstante, este grupo, el de los menores de edad, pues es un grupo especialmente vulnerable, sin duda alguna. Y no obstante, eso no significa que el resto de grupos no sean vulnerables. De hecho, hay un grupo que podríamos llamar de los jóvenes, que va de 18 a 25 años, que es donde se ha centrado el crecimiento en los últimos años, especialmente de las apuestas. Como sabéis, decía antes, hay mucha tipología. Se puede hablar de la tipología de juego diferido, juego instantáneo, como decía anteriormente, pero también hay otra tipología que marca muy bien los perfiles socioeconómicos. Por ejemplo, el perfil prototipo de un jugador de bingo es una mujer de mediana edad. El jugador prototipo del póker es un varón de mediana edad. El jugador prototipo de las apuestas deportivas pues suele ser una persona más joven y también varón. Hay una serie de segmentaciones por razones diferentes en las que no podemos entrar, que explican ahí los vectores de entrada. Y lo que ha sucedido es que la publicidad se ha convertido en los últimos años en un vector esencial de llegada a nuevos mercados, a gente joven que ha encontrado pues, ese negocio como a un divertimento. Hay que pensar que en apenas 5 años se ha triplicado el gasto en publicidad en apuestas por parte de las multinacionales y las empresas del sector, suponiendo hasta 462 millones de euros en el año 2020. Esto es una cantidad extraordinaria que además ahí es donde se empiezan a notar las implicaciones políticas y de poder correspondientes. Esa es la cantidad que son 462 millones de euros, que tiene una contraparte. Esa contraparte son los medios de comunicación o la Liga de Fútbol y sus clubes, que son los que ingresan esas cantidades a cambio de la publicidad. Esto significa que hay una serie de juegos de interés que operan y que en algunos casos, como en el caso de los medios de comunicación, se trata de un poder muy vinculado a la política, muy vinculado en la medida en que tiene una gran influencia y poder social, influencia sobre el discurso, sobre la temática y que naturalmente se ha beneficiado del crecimiento de las casas de apuestas en parte para compensar la caída de ingresos publicitarios por la crisis económica anterior, la del 2008-2009. A partir de ahí lo que tenemos es una invasión de publicidad en un sistema regulatorio donde no se había hecho absolutamente nada. Eso quiere decir que había lo que hemos llamado alguna vez la ley de la selva. La ley de la selva quiere decir que cualquier empresa podía publicitar cualquier tipo de mensaje prácticamente en cualquier tipo de soporte publicitario. Y eso nos llevaba a que desde Internet hasta la radio, hasta la tele y sobre todo los espacios donde estaba el ámbito deportivo, la competición deportiva, estábamos totalmente inundados. Cualquiera que haya visto los partidos de la Eurocopa de este verano habrá visto una comprobación empírica muy clara, pero que no agotaba la totalidad de ejemplos que pudiéramos encontrar en los últimos años. Pues bien, el sector de jóvenes de 18 a 25 años, no trato de abrumar con muchos datos, simplemente daré unos cuantos que yo creo que son relevantes, como el de la publicidad y este otro. En el sector de 18 a 25 años, el grupo de nuevos jugadores de apuestas en el año 2016 era el 29% de los nuevos jugadores, es decir, nos vamos al año 2016 y el 29% de todos los nuevos jugadores tienen entre 18 y 25 años. En el año 2018 ese porcentaje asciende al 36% y en el año 2019 ese porcentaje asciende al 40%. Eso quiere decir que casi la mitad de los nuevos jugadores está comprendido en ese sector de edad que va entre 18 y 25 años. Son datos del juego online, pero yo creo que es una buena aproximación de lo que puede ocurrir en el conjunto de la actividad de juego. Esto significa que el crecimiento del sector ha venido empujado por este sector que es vulnerable. Son personas jóvenes de 18 a 25 años que están en una
etapa de construcción de la identidad propia, en la que en muchos casos pues, puede tratarse de gente desempleada, son los sectores sociales y socioeconómicos normalmente pues, con la mayor tasa de desempleo, con la mayor tasa de precariedad y donde puede calar muy bien el mensaje de esperanza, de poder resolver tus problemas con la hipoteca, poder resolver tus problemas con el futuro, poder resolver los problemas de la familia, etcétera, etcétera. Y ese es el vector que más ha crecido, probablemente uno de esos vehículos por los que ha sido así, ha sido la publicidad. El primer experimento que tuvimos desde el gobierno para restringir la publicidad vino con la pandemia. La pandemia supuso un crecimiento espectacular del consumo de televisión, por razones obvias, y de otros medios de comunicación, pero sobre todo la televisión, porque ocupa en nuestra sociedad y en nuestra organización doméstica, incluso a efectos geográficos, suele ocupar el centro de la vivienda. De repente el consumo se disparó a niveles históricos, tanto en el mes de marzo, abril, mayo del 2020, y eso hizo que pues, la gente fuera mucho más sensible a la publicidad de este tipo de actividades. Y eso fue lo que nos empujó a que dentro de las medidas del estado de alarma incluyéramos una protección especial que fuera la prohibición de la publicidad. Nosotros lo que vimos fue un movimiento estadístico, un movimiento de jugadores muy, muy particular, porque como tampoco había competiciones deportivas, esperábamos que hubiera un descenso generalizado del consumo de juego. Eso no fue así, porque lo que hizo fue una especie de desplazamiento del jugador desde las apuestas hacia otro tipo de juegos tipo bingo, póker, casino, etcétera, que hacían que había ya un mercado cautivo, por decirlo en una palabra un poco más técnica, y eran jugadores que ya estaban dentro del tipo de funcionamiento y que efectivamente, aunque no había competiciones deportivas, de repente se veían pues, empujados a seguir jugando, aunque fuera a otras cosas, ¿no? Y esto nos va dando pistas ya de que la publicidad es como uno regula la publicidad como lo hemos hecho nosotros, que lo que hemos hecho ha sido prohibir de manera ya total, con la excepción de 1 a 5 de la mañana, que es un horario en el que prácticamente nadie atiende a esos soportes publicitarios y por lo tanto se puede hablar de una prohibición prácticamente total, prohibir cualquier tipo de mensaje publicitario en tele, en radio, en internet, en prensa escrita o en cualquier otro tipo de soporte, incluyendo las camisetas de los jugadores de fútbol, los nombres de los estadios, en fin, una totalidad amplísima que ha encontrado algunas dificultades técnicas, por ejemplo, cuando hablamos de soportes digitales modernos, como puede ser Facebook, Twitter o TikTok, hay dificultades serias porque hay implicaciones incluso geopolíticas. Se trata normalmente de compañías estadounidenses o chinas que tienen su propia regulación y que además no se prestan a la interpretación literal de la regulación clásica española o europea incluso, porque ellos no son propietarios del contenido. Y ahí lo que hace falta es encontrar acuerdos bilaterales con las compañías para que ellos se autorregulen de manera coherente con la regulación estatal. A pesar de esas dificultades, nosotros lo hemos puesto en marcha y de momento pues, lo que vemos es que hay un funcionamiento bastante exacto y correcto de la norma. Y afortunadamente no hemos encontrado ningún tipo de vulnerabilidad todavía, si bien es cierto que seguramente las empresas están buscando la forma de vadear esta norma. Lo cierto es que la configuración actual hace que sea verdaderamente difícil. Entonces, esta prohibición de la publicidad consigue cerrar una puerta, la puerta por la que mucha gente se entera de que esto existe y le entran ganas de participar. Esto es lo que conseguimos con la publicidad, no es poco, es muchísimo, pero nos quedan muchos retos. Nos queda el reto, por ejemplo, de los que ya están jugando. Y por eso viene próximamente un Real Decreto que llamamos de juego seguro, que es para proporcionar mayor protección a aquellas personas que ya están jugando. Es decir, aquellas personas que, según la media del último año, gastan hasta 500 euros de media al año. Esto son cantidades muy, muy importantes. Solo hace falta juntarlas, relacionarlas con los indicadores de salario, por ejemplo, para darse cuenta claramente de que son cantidades muy notables para muchísima gente. Evidentemente, esto tiene como objetivo seguir proporcionando información, seguir proporcionando a la gente todo aquello que le permita tomar una decisión más adecuada. Eso es respecto a la dimensión de los que ya están jugando.
de los cuales no todos, ni mucho menos, tienen por qué desarrollar problemáticas sanitarias o ludopatía en el caso extremo. Pero después hemos hecho, no sin dificultad también, como suelen ser todas estas cosas, una interconexión del registro de autoprohibidos. Esto quiere decir que existen unas listas a las que cada uno se inscribe de manera voluntaria para que te prohíban jugar. Es decir, una persona que es consciente de que tiene un problema de ludopatía, de juego compulsivo, se inscribe en esta lista para que los operadores no le permitan jugar. Esto tenía un problema, y es que solo estaba a nivel autonómico. Eso quiere decir que, bueno, por poner un ejemplo, pues si existía en el registro de autoprohibido de Andalucía y vivía en Almería, pues si tenía un momento de ansiedad y un momento de necesidad de jugar, pues se iba a Murcia, que no conocían que el registro no estaba conectado y por lo tanto podía existir ahí determinados problemas y podía jugar. Esto ya lo hemos corregido, hemos unificado, hemos interconectado los registros para que efectivamente esto funcione. Son pequeños detalles, pero que son de gran ayuda. Estamos hablando de cantidades superiores a 50.000 personas en el último año. Estamos hablando de casos que nosotros vivimos desde el Ministerio de Consumo, que son gente que viene normalmente los propios afectados, pero también pueden venir familiares, hermanos, etcétera, que vienen desesperados, con vivencias y expresiones sociales muy dramáticas, pidiendo por favor algún tipo de ayuda, algún tipo de protección para evitar que se juegue, porque son problemas sanitarios, son problemas importantes que afectan no solo a la persona que los padece, sino al conjunto de relaciones sociales que se ven amenazadas e incluso en muchos casos quebradas. No son pocos los casos de robos en familias por parte de propios integrantes de la familia que lo necesitan para seguir jugando. Es decir, hay una serie de problemáticas que tienen que ser también ayudadas de su resolución por parte de la regulación. Además, tenemos para el año 2022 una tasa de juego que vamos a revertir, y es que la tasa de juego existente que pagan las compañías pues va a revertir hacia campañas y hacia instrumentos de prevención, de sensibilización, de mejor información y de reparación de los efectos negativos que tiene este tipo de actividades. Y como decía antes, para el conjunto de jugadores que ya son jugadores, que como el juego es legal, pues lo que hay que hacer es incrementar la protección. Se trata de minimizar algunos de esos efectos negativos. Termino ya diciendo dos cositas más. La fenomenología de la juego de azar y de apuestas tiene una expresión moderna muy peligrosa desde nuestro punto de vista, y además es algo creciente en el ámbito europeo, que es su incorporación subterránea, casi diría bastante tramposa, dentro de otros soportes de ocio que son los videojuegos. Es decir, de repente encuentras que a través de las conocidas como lot boxes o cajas botín, un jugador puede tener 17 años, adquiere un videojuego que está permitido para mayores de 16 años, por lo tanto no hay ningún problema ahí, pero dentro de la propia dinámica del videojuego encuentra de manera natural lo que podríamos llamar una tragaperra, es decir, un instrumento por el cual, a partir de un pago de 5 euros, de 10 euros, de lo que corresponda, obtiene de manera azarosa, es decir, a través de un mecanismo de azar, una recompensa. Y esa recompensa hace mejorar la funcionalidad del videojuego. Puede ser un juego deportivo, un juego de fútbol, puede ser un videojuego de aventuras en el que el personaje con el que está jugando pues tiene una espada mejor, un escudo mejor, o puede tener un jugador de fútbol que corre más. Todo eso son premios que recibe a través de un juego, de un dispositivo que es exactamente idéntico a una tragaperra y que suele estar acompañado incluso de una música y de un entorno diseñado específicamente para empujar a esa propia función de juego compulsivo, y que evidentemente pues normaliza no solo ese tipo de actividad, sino que pues, puede conllevar problemas, partiendo de que normalmente los padres, de hecho, desconocen esta realidad, porque hay una ausencia de regulación que vamos a resolver en los próximos meses con una regulación que ya está en marcha y que esperamos que pueda servir de ello. Pero termino, además de dando las gracias por la invitación y naturalmente dispuesto a responder cualquier tipo de pregunta, volviendo a insistir en un punto central, que es con el que comencé. La problemática de los juegos de azar y de apuesta no es solo una problemática
vinculada a la publicidad o vinculada a algo que si la quitamos la dejamos ver. Es un problema social en la medida en la que si no construimos formatos de ocio alternativo para los jóvenes, el mensaje que estamos mandando a la sociedad es perverso. Yo vivo en un pueblo relativamente grande de Madrid, aunque soy de Andalucía, y tanto en Málaga, donde yo soy, como en el pueblo donde yo vivo, en Rivas Vacia, Madrid, tienes calles donde básicamente solo hay salones de juego, uno tras otro. De hecho, es improbable que sean rentables. Sencillamente es una forma de competir que a ellos les sale rentable. Y son los lugares donde se encuentran la gente joven. Quedan allí y se ponen en las entradas, entran, se ponen en los bancos alrededor, hacen su vida social ahí. Y por lo tanto, abarcar ese problema significa abarcar las alternativas. Y las alternativas tienen que ver con la implicación de los poderes públicos y de la sociedad civil, por supuesto también la universidad, en fomentar prácticas de ocio saludable que pueden tener muchísimas otras alternativas, pero que desde luego se ubiquen en parámetros mucho más consistentes con lo que son las sociedades modernas y saludables, porque al final este tipo de actividades, aunque sean legales, conllevan unos riesgos muy importantes, muy notables, y que aunque hayamos empezado a corregir algunos de sus efectos más negativos y que hayamos conseguido cerrar algunos de los vehículos por los que crece, desde luego siguen existiendo y por lo tanto queda mucho que hacer, queda la aplicación de mucha más parte de la sociedad civil y queda, bueno, pues que estudios como los que presentáis y la información y la materia prima para conocer bien lo que está sucediendo, pues puedan ser más conocidos por parte de la población general, porque ahora mismo hay un amplio desconocimiento más allá de lo que ha dejado afortunadamente de verse en los anuncios de televisión. Y sin más, pues muchísimas gracias y a disposición de las preguntas que tengáis. Muchas gracias, señor ministro, por su intervención, por la panorámica que nos ha ofrecido en torno a este fenómeno social y a un problema de salud pública, como bien comentaba, ¿no? Y especialmente entre los sectores sociales mucho más vulnerables y especialmente entre la población juvenil, que sabemos perfectamente que tiene esa necesidad de socialización y que, bueno, después de 1 año y medio de pandemia, sabemos que quizá una vía de salida, ¿no? Una vía de escape falsa quizás haya sido no solamente el botellón, por cierto, que es un tema que también está ahora de plena actualidad, ¿no? Y que de alguna manera también criminaliza excesivamente a los jóvenes y que en ese sentido estamos de acuerdo que efectivamente este es un problema social, ¿no? Que afecta a todas las edades, ¿no? Pero especialmente a los más vulnerables, a los que tenemos que ofrecer herramientas para que sepan discernir entre el bien, el mal, entre lo que tiene riesgo y lo que no tiene riesgo para su integridad física y psíquica. Bien, pues si le parece bien al ministro, vamos a abrir un poco, bueno, algunas preguntas, si le parece bien, que podamos plantear. De acuerdo, muchas gracias, porque no es muy habitual que un ministro se ofrezca de esta manera, tengo que decirlo, ¿eh? Tengo que decirlo abiertamente. Vengo de la universidad, sería el contrario a mis principios, decir que no. Lo sé, lo sabemos, Alberto, gracias. Bueno, pues mi compañero Alfonso creo que ha ido recogiendo las cuestiones, si le parece bien, la vamos planteando al ministro y él va dando respuesta, ¿de acuerdo? Establecemos esa dinámica. Alfonso, cuando quieras. Muy bien, pues tenemos aquí anotada en etiqueta cómo se podría hacer para, cuando hay timbas ilegales, se conocen los lugares, qué se puede hacer para anónimamente mostrar esta situación y que se intervenga. Vale. ¿La voy respondiendo de una en una? Sí, yo creo que mejor no. La dinámica sería más fluida así, creo yo. Sí, una Vale. mejor. Perfecto, gracias. Por supuesto, yo encantado de responder todas las preguntas que pueda responder, naturalmente, que pueda responder porque mis conocimientos alcancen a ese punto. Sobre las timbas ilegales son ilegales y por lo tanto lo que hay que hacer es denunciar. Para hacerlo de manera anónima, pues honestamente en este momento no sabría cuál es la respuesta. Nosotros en la Dirección General de Ordenación de Juego pues tenemos gran parte de la coordinación con la policía y con los órganos competentes, pero desconozco cómo se podría hacer ahora mismo de manera anónima. Me voy a informar y os mandamos la respuesta para que la distribuyan a quien haya hecho la pregunta, porque honestamente no tengo ahora mismo la información para hacerlo. Sí, otra cuestión que es interesante es sobre el tema de la apuesta a través de aplicaciones móviles. Es decir, ¿qué medios tenemos o si hay algo? Porque claro, en algunos de estos casos las sedes están fuera del territorio estatal. Jurídicamente no podemos intervenir. ¿Hay
una cierta esperanza en el que este mercado se regule o puede haber algún tipo de protección? Claro, ahí lo que sucede es que nosotros, aparte de que exista el juego legal y que exista una regulación, nos ayuda a poder tener un control prácticamente total sobre lo que está sucediendo en el mercado. Eso quiere decir que puede haber operadores ilegales, pero son absolutamente marginales, porque la clave está en que al ser una actividad regulada, los operadores se registran en España, tienen a disposición sus servidores en España y tienen todo en España, gracias a que, siendo legal, pues pueden tener las ventajas que les concede pues, ser una empresa legal, entre ellas la publicidad en los espacios que están permitidos y otra serie de cuestiones, incluso de marca y de reconocimiento reputacional. En ese sentido, nosotros tenemos una plena información de lo que sucede, siempre dentro de la ley de protección de datos, pero nosotros podemos acceder a todo tipo de información sobre la cantidad de jugadores, cada usuario quién es, cuánto apuesta, cuántas partidas ha disputado o lo que fuera. Al final, toda esa información, eso se va recogiendo en bases de datos para contrastar que todo esté dentro de la ley. En ese sentido, pues también hay un servicio de búsqueda de que haya plataformas ilegales y en ese momento pues se procede a las multas correspondientes, a las sanciones, etcétera, si efectivamente sucede. Afortunadamente, ahora mismo estamos hablando de que el juego ilegal es absolutamente marginal, porque hoy en día pues la gente para jugar juega en las marcas reconocidas, son marcas operadores registrados en España con aplicaciones españolas y bueno, eso es lo que tiene el amplísimo grueso de la actividad. Gracias. Juan Lama de Cejar nos pregunta si podría explicar la incoherencia entre la prohibición en medios audiovisuales y la existencia de anuncios en prensa de juego online, ¿no? Dice, a este efecto, como ilustración, la publicidad de un operador de juego online ha aparecido en prensa regional, pero dentro de juego online. Es decir, anuncios que sí quedan existiendo en prensa. Los anuncios que siguen existiendo en prensa son única y exclusivamente los que se recogen en prensa especializada. Es decir, si uno compra una revista de juegos de azar o de apuestas, pues evidentemente allí no solo el contenido, sino toda la publicidad podría estar vinculada con ese sector. Si se está produciendo algún tipo de vulneración en una prensa generalista, eso sería motivo de incumplimiento de la norma. No habría una contradicción, sería una vulneración de la norma, porque la norma es muy clara. Solo en aquellas prensas especializadas se puede todavía hacer publicidad de esto, pero la prensa especializada de este sector es absolutamente marginal. Lo que estamos hablando de que la gran parte de la prensa, estamos hablando de televisión, sobre todo radio y también prensa escrita y también internet, pues esto está literalmente prohibido. Sí, apunta el dato, el Faro de Vigo, día 23 de septiembre. O sea que, bueno, Lo buscaremos a ver qué ha pasado. parece un periódico. Bien, luego Yolanda Nieves agradece su presentación y le gustaría preguntar acerca de los tipster y las prácticas alternativas de publicidad que hay por parte de la empresa de juego. ¿Qué opinión tiene y si esto podría regularse de alguna manera? Está regulado y de hecho nuestro Real Decreto de Publicidad costó mucho sacarlo desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista técnico, porque hablamos de un sector de nuevas tecnologías, con nuevas fórmulas para buscar siempre los trucos, evitar la normativa realmente existente. Y de hecho, como decíamos, había un borrador de Real Decreto para el 2015, no salió adelante. Un Real Decreto para el 2018 no salió adelante y finalmente lo hemos conseguido sacar en el año 2020. Lo que, con una puesta en vigor en el 2021, que fue el 1 de septiembre. Lo que pasa con los tipster es un tipo de publicidad encubierta que nosotros reconocemos como publicidad. Y lo que nosotros hacemos es obligar a este tipo de personas, para quien nos esté escuchando que no conozca, no esté familiarizado con esta figura, se tratan de lo que se llamarían pronosticadores de apuestas. Son gente que puede abrir su propio canal en un sistema, una plataforma como YouTube, por ejemplo, en la que es una persona que se supone que es experta en apuestas o en cualquier tipo de juego y te explica y te asesora cómo jugar, dónde jugar, etc. Y se supone
que te está dando los resultados que ha tenido y que se supone que son lo que reflejan lo gran experto que es esa persona. Como entendemos que eso en gran parte es publicidad encubierta, es decir, que ahí lo que hay es una relación comercial entre una operadora y una persona que te dice dónde tienes que comprar, dónde tienes que jugar y cómo hacerlo, que en el fondo es una relación comercial, nosotros obligamos a través de la ley a que todo eso esté clarificado. Todos los operadores tienen que tener público las relaciones comerciales que existen con este tipo de personas. Este tipo de personas tienen que ponerlos a su vez y tienen que dar además los datos reales de sus participaciones. Como os decía antes, nosotros lo podemos comprobar. Por lo tanto, desincentivamos que existan lo que comúnmente llamaríamos mentirosos. Es decir, gente que dice que gana mucho, pero que realmente lo que hace es no poner en público lo que ha perdido, pone solo algunas veces que haya ganado y no está claro que sea ni siquiera eso cierto. Pero lo que sí está consiguiendo es que, como tiene un contrato comercial, está intentando convencer a la gente de que, bueno, participando en determinada empresa, en determinada actividad, pues tiene muchas más probabilidades. Hay que entender que estos son algunos trucos que funcionan y que nosotros regulamos, pero que son innovadores. Otro similar ocurre, sorprenderá a la gente, hay una serie de juegos de azar que están en el móvil, que son gratuitos, para jugar al bingo, para jugar al póker, que tienen un algoritmo diseñado de tal manera que es bastante más fácil ganar ahí que en el correlato de pago. De manera que cuando uno participa en este tipo de aplicación, tiene la sensación, falsa sensación, de que es mucho mejor de lo que realmente es, porque el sistema está diseñado de tal manera que tu participación en ese juego de azar es bastante más exitosa de lo que después será cuando te pases al de pago y empieces a poner dinero y te darás cuenta de que pierdes muchas más partidas de las que perdías cuando era gratuito. Eso obedece a la construcción del propio algoritmo y de la propia empresa que lo ha diseñado con 2 niveles de dificultad, sin avisarte de esa realidad, simplemente para atraer a nuevos jugadores a su mundo. Perfecto. Nos comenta Joana Carrillo respecto al decreto de juego seguro, es si se plantea incorporar formación para los trabajadores y trabajadoras de los salones de apuestas sobre las problemáticas que tratamos hoy. Bueno, es una de las posibilidades. En el ámbito del juego seguro estamos incorporando muchas de las propuestas que nos han ido llegando a lo largo de este tiempo, en el que ya está en consulta pública y bueno, al final es un real decreto que yo creo que es muy potente, por ejemplo, que hace restringir la actividad a través de tarjetas de crédito, porque por la propia naturaleza compulsiva de la actividad, mucha gente al final utiliza tarjetas de crédito y entra en número rojo y entra en deudas y entra en unas relaciones que si fuera el pago de otra manera probablemente no serían de esa misma manera. El juego seguro incorpora muchas modificaciones y muchas incorporaciones de ese tipo y naturalmente nosotros todavía, como no está aprobado, estamos atentos a cualquier aportación que se nos haga llegar por parte de la sociedad civil y así ha venido siendo. Asociaciones como FEJAR, por ejemplo, nos han proporcionado muchísimas consultas y muchísimas propuestas para incorporación en este Real Decreto. De acuerdo. Isabel Aliseda nos pregunta ¿cómo se va a controlar las llamadas telefónicas que ofrecen bonos para jugar? Bueno, vamos a ver, la clave está en que todo lo que tiene que ver con los bonos de captación y fidelización está absolutamente reguladísimo. Es decir, todo lo que sea vulneración de la ley, por supuesto hay que perseguirlo por los mecanismos competentes y eso sí, existe vulneración de la ley, pero nosotros tenemos nuestra capacidad de sancionar. Al fin y al cabo, no olvidemos que no son actores, digamos, invisibles. Cuando alguien te ofrece un bono lo hace para algún tipo de operador. Ese operador es conocido, está regulado, por lo tanto, normalmente no se va a dar la situación porque no le interesa al propio operador exponerse de esa manera. Y los bonos de captación y los bonos de fidelización son parte de la regulación que hacemos de manera muy estricta, desde la prohibición hasta una regulación estrictísima, porque se trata de incentivos a la participación, por ejemplo, cuando te ofrecen 500 euros para empezar a jugar. Y en el fondo es un monedero donde tienes 500 euros para que tú entres. Lo que tratan es de
como bien dice la palabra, captarte y luego ya te quedas en el mercado. Se quedará un porcentaje de los jugadores, pero es un instrumento que ha sido útil, pero es muy peligroso, sobre todo porque los llamados bonos de bienvenida, etcétera, muchas veces se publicitaban a veces delante de los colegios, de los institutos, delante de sitios donde, claro, un mensaje que te dice 500 euros gratis o 50 euros gratis, pues evidentemente tenía un gran atractivo. Todo eso ya está fuera de la ley y por lo tanto, pues en ese sentido, pues todos los incumplimientos que hayan, pues habrá que denunciarlos. Pilar Morcillo, de la Secretaría Técnica de Drogodependencia de la Junta de Extremadura, nos pregunta, dice que, bueno, que en relación con la responsabilidad con el juego y el juego responsable, dice, implicaría que no solamente las administraciones públicas, sociedad o ciudadanía estuviesen implicados, sino que también las empresas del juego se implicaran en esta responsabilidad. Y la cuestión es, ¿se han planteado trabajar este aspecto? Es decir, planificar líneas conjuntas hasta donde se pueda, en el que el empresario del juego pueda implicarse dentro de estas problemáticas. Sí, se llega trabajando bastante tiempo en este ámbito. La clave siempre es minimizar los riesgos más extremos, minimizar aquellos comportamientos patológicos y eso va en alineación de intereses con estas grandes empresas que al fin y al cabo tampoco se benefician del impacto reputacional que tiene este tipo de actividad y de consecuencias. Pero no olvidemos que al final cumplimos funciones distintas. Las empresas son empresas y necesitan un beneficio y ese beneficio pues se obtiene muchas veces de personas que tienen una patología o tienen un problema y nosotros somos la administración pública que tiene que priorizar la salud pública y por lo tanto ahí también hay diferencias de enfoque que se visualizan pues con nuestra insatisfacción con mecanismos previos de responsabilidad social corporativa o de juego responsable, etcétera, porque la poca regulación que había hasta ahora o bien era autorregulación, es decir, con promesas del sector de que se iban a comportar bien en el tipo de mensaje, o bien se trataba de una regulación muy laxa que, bueno, prácticamente, como decía, permitía que existiera la ley de la selva. Nosotros en el entorno del juego seguro lo que hacemos es, en este Real Decreto del Juego Seguro, lo que hacemos también, aparte de la tarjeta de créditos y otras muchas funcionalidades nuevas, es regular de gran manera el tipo de mensajes que se pueden lanzar por parte de los operadores. Y yo creo que eso va dentro de una línea, digamos, de corresponsabilidad, aunque sea obligada, si se me permite la broma, porque al final creemos que el funcionamiento de la autorregulación, cuando existe un conflicto de interés entre ganar más dinero o ser ético, pues al final, por cómo funciona el mercado en un sistema capitalista, es mucho más eficaz que exista un sistema de regulación que diga, pues este tipo de mensajes no lo puedes decir. No le puedes decir a la gente que se va a ir de vacaciones el año que viene o que va a pagar su hipoteca si juega a este tipo de actividad. Eso está prohibido y por lo tanto arreglado. Y esto que antes era un código de autorregulación no funcionaba. Mientras que está respondiendo, añadía Pilar, si se ha planteado, bueno, agradecía, ¿no?, como representante de la administración pública, la publicación del decreto de publicidad, ¿no?, que era interesante, y pregunta si se ha planteado la creación de un decreto que regule cómo debe plantearse la prevención universal y selectiva del juego patológico a nivel nacional. Bueno, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos y por eso cuando hablaba de la presentación de Adicción y hacía el agradecimiento, me refería a que muchos de estos fenómenos son verdaderamente nuevos, son de los últimos 5 o 6 años, o al menos la explosión tan grande. Y hay un amplio desconocimiento a nivel incluso de estudios y de informaciones que no estén sesgadas, que tengan un gran nivel de rigor y que trabajen sobre un marco conceptual común. A veces no queremos decir lo mismo con las mismas palabras, entonces hay que trabajar por una homogenización de los conceptos, una homogenización de todo ello. Y estamos en conversaciones con el Ministerio de Sanidad para tratar de cubrir esto y también desde el Congreso de los Diputados, de manera que cuando hablemos de adicciones sin sustancia, cuando hablemos de este tipo de problemáticas, podamos utilizar una metodología común, porque sin una metodología común, cada estudio, informe siempre tiene una variación importante metodológicamente, pues estamos un poco ciegos, porque al final los indicadores vuelan mucho unos con otros y no tienen un gran nivel de consistencia. Entonces es una tarea pendiente, la de los estudios, informes, la buena calidad de la materia prima de la que hablaba antes. Sí. Sigo, y ahora que he comentado el tema de otros ministerios, ¿no?, de otras competencias, sigo con José Antonio Santos, que también está en la Secretaría Técnica, y dice, bueno, se alegra de que no se puede jugar con tarjetas de crédito, ¿no? Dice, pero también sería interesante que no hubiese cajeros en los locales de apuestas. ¿Es viable esa propuesta?
Bueno, hay una parte que tiene que ver con la dificultad técnica, es decir, el juego de azar es legal y la actividad de cajeros también es legal, entonces ahí hay alguna problemática complicada por la forma en la que uno puede justificar ambas cosas. En el caso de las tarjetas de crédito tenemos documentación suficiente que acredita que es un vector que sucede en la práctica cotidiana de un jugador compulsivo. De hecho, esto es una norma que también, incluso países que son más tolerantes con el juego, porque están dentro de su práctica casi ancestral, como el Reino Unido, también están en proceso de prohibición de las tarjetas de crédito para ese tipo de consumo. Por lo tanto, hace falta también un respaldo legal suficiente. Nosotros seguimos explorando todas las vías para minimizar ese impacto, pero siempre recordamos la parte con la que yo abría y cerraba la intervención, que es la de la información y sensibilización. Es decir, si ese cajero no está a 1 metro de la casa apuesta, probablemente por el nivel de cajeros que tenemos en nuestro país tampoco habrá uno mucho más lejos. Entonces, al final, la clave creo que está más en el lado educativo. De acuerdo. Me preguntan también si se ha planteado en algún momento la creación de un registro de autoprohibidos para créditos rápidos. Bueno, aquí estamos hablando efectivamente de otra serie de competencias que son más amplias, que son parte de nuestras conversaciones continuadas con el Ministerio de Economía, porque dentro de las funciones del Ministerio de Consumo no solo tenemos naturalmente las de juego, sino las de consumo en un sentido mucho más amplio, ¿no? Desde cambio de hábitos de consumo hasta derechos del consumidor. Y en la parte de derechos del consumidor, los fraudes y abusos se producen muchas veces también en el ámbito financiero, y estamos hablando de los créditos rápidos que tienen unos elevados tipos de interés, pero que no son solo para la actividad de juego, sino prácticamente para cualquier componente de desesperación de una persona, como puede ser pues, pagar una factura, como puede ser una compra compulsiva de cualquier tipo de naturaleza, y un sistema muy perverso en general, incluso en entornos donde los tipos de interés normales son tan bajos como los actuales. Entonces, es un problema muy serio el de los, en mi opinión, el de los créditos fáciles y rápidos de cantidades de hasta 300 euros, etcétera, porque la gente no es consciente de lo problemático que es eso, el efecto bola de nieve, pero es una problemática mucho más amplia que sin duda incorpora algunos de los aspectos de los juegos de azar y de apuesta, pero que va mucho más allá e incluso con mucha profundidad. De acuerdo. Y ya voy a hacer la última pregunta, ya lo siento, cierro el turno si hay alguna más, ¿no? Pero me volví a decir, Pilar, que el 1%, se había planteado que el 1% de los ingresos que proceden del juego se inviertan en planes, programas, proyectos de prevención y tratamiento de los juegos. Aquí yo añado, porque esta mañana salía en prensa que la Junta de Extremadura había firmado con el Casino de Badajoz, que es del Grupo Orenes, la cesión de un 5%. Es decir, ¿habrá una regulación sobre un porcentaje de mínimos? La competencia administrativa del juego presencial, los salones de juegos, los casinos, etcétera, es autonómica. El régimen fiscal suele ser autonómico y, por lo tanto, ahí pues, existen algunas divergencias notables que son a veces muy preocupantes. No hablo del caso específico de Extremadura porque en este caso lo desconozco, pero nosotros trabajamos desde el Consejo de Políticas del Juego para intentar sincronizar aspectos de estas normativas. Por ejemplo, hay leyes del juego que vienen por las comunidades autónomas que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, en la distancia que tiene que haber de un salón de juego de un centro educativo, algunos ponen 500 metros, otros ponen 100 metros. Este es un ejemplo gráfico de las divergencias que existen en este ámbito. Nosotros tratamos de promover una regulación mucho más homogénea, pero desde el ámbito de las políticas públicas no podemos obviar que estamos hablando de una fuente de ingresos para las comunidades públicas, de las comunidades autónomas, y eso genera siempre pues, determinadas relaciones viciadas. Sí, y perdona, es que ha entrado una última que me parece interesante porque bueno, es un tema que estuve precisamente tratando ayer en clase, ¿no? Y es el tema de la salud mental, ¿no? Dice, no hay que olvidar no dice Enriqueta, no hay que olvidar que la coordinación con el Ministerio de Sanidad es fundamental para apoyar a los enfermos y enfermas y a los profesionales en su rehabilitación. Parte de lo recaudado podría ir a la inversión de la rehabilitación y apoyo en salud mental. Yo entiendo que otro ministerio, pero bueno, un poco tu opinión. Pero efectivamente la tasa de juego la hemos conseguido que a partir del año 2022, es decir, para los presupuestos estos que entran al siguiente año, sea una tasa revertida para
no solo la información, sensibilización e información, sino sobre todo también para la reversión de algunos de esos efectos negativos. Y en eso son categorías que caben muchísimas cosas. Y por eso lo dije al principio, también no se trata solo de concebir la ludopatía como única fenómeno, sino que antes de llegar a la ludopatía, incluso sin necesidad de llegar a la ludopatía, hay un montón de síntomas, de anomalías que pueden ir desde la ansiedad, la ira, efectos, digamos, más vinculados con la salud mental y que te afectan al día a día y que te afectan a las realidades y que son consecuencia también de este tipo de actividad. Por tanto, sí hay programas específicos, digamos, dentro de la tasa de retorno del juego, pero también con coordinación naturalmente con el Ministerio de Sanidad y todas las áreas competentes. Muy bien, pues nada, señor ministro, muchas gracias por su intervención. Tanto Alfonso como yo y el resto de participantes cursillistas estamos muy satisfechos por haber aceptado nuestra invitación, por su explicación. Y nada, esperamos que muy pronto nos podamos reencontrar presencialmente y podamos establecer alguna línea de colaboración desde Adicciona, porque sería nuestro objetivo en colaboración con el Ministerio de Consumo. Muchas gracias y hasta la próxima. Estupendo, la quedo a la disposición. Muchísimas gracias y buenas jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Gracias.